alumnos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Nosotros hemos terminado de trabajar la unidad 2. Si ustedes recuerdan, hemos visto el concepto del orden público, los modos de contar los intervalos del derecho, interpretaciones de la ley, especies de interpretación, legislativa, judicial y doctrinaria. En cuanto a las especies de interpretación, las hemos trabajado en las fuentes del derecho. Cuando hablamos de interpretación legislativa, ustedes van a poder revisar las exposiciones de motivos de la ley del Código Civil Comercial. Ahí es donde los legisladores plasman, digamos, el por qué han llegado a sancionar estas normas. Por lo general nosotros vamos a encontrar en las versiones taquigráficas de la ley cuáles son las intenciones que tienen los legisladores al momento de sancionar una ley. Es decir, qué fenómeno han querido regular y qué conflicto han querido resolver. La interpretación judicial se dice que es la interpretación final de la ley porque tiene que ver con las decisiones jurisprudenciales, esto incito en los fallos. ¿Qué quiere decir esto de los fallos? Son las sentencias de los jueces. Las sentencias de los jueces hacen una interpretación de la ley en el caso particular, es decir, cómo la ley debe ser aplicada en la realidad. Esa es la interpretación judicial. Luego tenemos la interpretación doctrinaria, que es lo que los estudiosos dicen que el alcance de la norma, es decir, determinan cuáles son los parámetros o las situaciones específicas en las cuales tenemos que aplicar determinada norma. Esto ya lo hemos trabajado en las fuentes del derecho. Y luego tenemos los elementos de la interpretación. Con estas tres interpretaciones van a tener tres elementos de interpretación, que ya lo hemos trabajado en la clase anterior. La gramática, ahí en sus programas va a decir gramatical, lógico, histórico y sociológico. Lo van a encontrar en Jambias para repasarlo. Lo hemos trabajado. La gramatical obviamente habla de determinar el verdadero sentido de las palabras, una interpretación semiótica, por así decirlo. La interpretación lógica es en cuanto a podríamos llegar a discutir si existe una interpretación lógica intrínseca y una interpretación lógica extrínseca. ¿Qué quiere decir esto de intrínseca? Una interpretación lógica dentro de la misma norma, dentro de la misma ley, en cuanto a que el cuerpo normativo tiene que regular una situación de manera integral y no de manera que los conceptos puedan tener alguna interpretación contradictoria, es decir, no tiene que ser contradictoria con sí misma la ley. A eso yo me refiero cuando hablo de interpretación lógica intrínseca, que no haya o que no exista la posibilidad de una contradicción dentro del mismo cuerpo legislativo, es decir, dentro de la misma ley. Después también podemos pensar que puede haber una interpretación lógica extrínseca en cuanto a las leyes análogas, eso ya lo hemos trabajado en la clase pasada. La interpretación histórica tiene que ver con la situación histórica en la cual ha sido dictada la ley, para que sirve para determinar cuáles son las circunstancias en las cuales se dictó la ley. Y la interpretación sociológica tiene que ver más que nada con el análisis del comportamiento humano en cuanto a cómo debe regularse la ley. ¿Sí? Y esto ha sido toda la unidad 2. Hoy nosotros vamos a empezar con la unidad 3 en cuanto al derecho. Como les he transmitido en nuestro primer encuentro, las tres primeras unidades, lo que nosotros vamos a trabajar, son unidades un poco estáticas, ¿sí? Trabajamos unas conceptualizaciones bastante, por así decirlo, teóricas, ¿sí? Sin embargo, estos conceptos, estas definiciones, estos elementos de trabajo, son la base de nuestro edificio en el que vamos a construir el conocimiento de esta materia. Por lo tanto, si bien son pesadas estas tres unidades, son muy importantes para todo el desarrollo de la materia. ¿Sí? Bueno, entrando en la unidad 3 nos habla del derecho. El punto 1 nos habla del derecho objetivo y los derechos subjetivos. Nosotros hemos trabajado en la unidad 1, si ustedes recuerdan, cuál es la diferencia entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. ¿Sí? Acá nosotros tenemos una pequeña modificación, porque cuando nosotros empezábamos a trabajar los derechos subjetivos, directamente nos referíamos a los derechos subjetivos individuales, que era lo que estaba regulado en el código. Cuando ustedes trabajaban en derecho constitucional, trabajaban en lo que sí eran derechos individuales y derechos colectivos, de incidencia colectiva. Digamos, avanzada la carrera, cuando llegaban a la materia de constitucional. Yo ya he hablado en la primera clase de la constitucionalización del derecho privado, donde se cambia uno de los
cambios fundamentales que impone el Código Civil Comercial es la inclusión de principios constitucionales dentro de lo que es el derecho privado. Que en su momento eran elementos que se habían olvidado para algunos legisladores y que no eran tenidos en cuenta en la vida común y en la interpretación de la ley. En este caso, nuestro Código Civil Comercial ha tenido una modificación bastante importante, de la cual tiene que usar. Esta modificación tiene que ver con qué entendemos nosotros dentro de los derechos subjetivos. Con el Código Civil, para que ustedes lo tengan bien claro, nosotros tenemos solamente regulados derechos individuales, ¿sí? Y los derechos de incidencia colectiva entraban por leyes especiales o por Constitución Nacional. En este caso, el Código Civil Comercial ya los tenemos incluidos. Si ustedes se fijan en sus códigos civiles y comerciales, en el artículo 14 habla de derechos individuales y de incidencia colectiva. Y les dice, bueno, este código reconoce tanto los derechos individuales como los derechos de incidencia colectiva. El segundo párrafo no nos vamos a meter porque habla del ejercicio abusivo de los derechos. Eso lo vamos a trabajar en el punto adecuado dentro de nuestro programa. ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, el sujeto va a tener derechos subjetivos, valga la redundancia, y estos derechos subjetivos se manifiestan de dos maneras, o de dos tipos. Los derechos que son individuales y los derechos colectivos. ¿Cuál es realmente una de las diferencias que ustedes van a poder tener en cuenta al momento de determinar si están dentro de un derecho individual o de un derecho de incidencia colectiva o derecho colectivo? Que el derecho individual, el propio sujeto va a ser el legitimado para exigir el cumplimiento. Es decir, el propio sujeto va a poder entablar una demanda cuando haya una violación a ese deber de respetar ese derecho subjetivo. Ahora, los derechos de incidencia colectiva o los derechos colectivos, por el contrario, el individuo no tiene la legitimación para reclamar su violación, ¿sí? Esta legitimación ha sido dada a otros organismos que son quienes representan estos derechos de incidencia colectiva, como el defensor del pueblo, ¿sí? El defensor del pueblo actúa como una figura la cual está legitimada para llevar adelante los procesos donde se vean ofendidos derechos de incidencia colectiva. Un ejemplo fácil que ustedes se acuerden. El derecho al medio ambiente o al equilibrio ambiental es un derecho de incidencia colectiva, ¿sí? A pesar de que nosotros podemos llegar a discutir que hay determinadas situaciones en particular que podemos tener una incidencia dentro de lo que es el derecho colectivo, ¿sí? Hay determinados autores que les dicen que los derechos individuales son los que se proyectan en la legitimación, pues los derechos, estos bienes jurídicos individuales, deben ser ejercidos por su titular, aunque haya varias personas afectadas. Los derechos de incidencia colectiva no pueden ser invocados por sujetos que presenten un interés difuso, colectivo o público. En tal supuesto, el interés jurídico protegido es colectivo. Por lo tanto, existe una legitimación activa difusa. ¿Qué quiere decir esta legitimación activa difusa? Que no lo tenemos en un ciudadano en particular, sino lo vamos a tener en quien represente esta legitimación activa difusa, ¿sí? Los sistemas del derecho privado siempre han regulado derechos individuales, es decir, derechos subjetivos individuales. Pocas veces nosotros vamos a encontrar en la legislación extranjera o en la legislación comparada la regulación de los intereses difusos dentro de lo que son los derechos privados, ¿sí? Porque si seguimos con una corriente en cuanto a que el derecho privado tiene que ver con la protección de intereses individuales. Si nosotros revisamos la definición que tenemos de Código Civil, en realidad de derecho civil, vamos a encontrar que hablamos de individuos, no hablamos de colectivos. Entonces ahí es donde empezamos a tener algunos chispazos con esta cuestión de los derechos difusos. En que no estableceremos ninguna valoración subjetiva en cuanto a lo que la norma dice. Nosotros siempre intentamos que ustedes puedan hacer esa valoración. ¿Por qué no la hacemos nosotros, la valoración subjetiva? Porque no es el ámbito de discusión subjetiva de la norma. Es decir, nosotros no vamos a trabajar en cuanto a opiniones subjetivas. Es decir, yo por lo general no les doy mi opinión subjetiva en cuanto está mal o está bien. Yo les voy a decir lo que dicen los autores y lo que podemos llegar a opinar, ¿sí? Quienes dicen quienes opinan de una manera y quienes opinan de otra, ¿sí? Bien,
terminado, digamos, esta primera clasificación que la van a encontrar ustedes, yo les voy a, en el mismo Código Civil y Comercial comentado, en el tomo 1 que les he remitido, el artículo 14 tiene una breve descripción. De todas maneras, tenemos una descripción un poquito eh, más completa en el libro de Kelmejayer de Carlucci. Yo les voy a pasar la copia como lo venimos haciendo, de la misma metodología. Cuando les mande esta clase, probablemente ya el material se lo esté digitalizando. Bueno, ya entrando en las teorías sobre la esencia del derecho subjetivo, estamos hablando, ya nos volcamos a las vías, vamos a encontrar las teorías. En la primera mitad del siglo XIX, Federico Pons de Savigny les decía que el derecho subjetivo es un poder atribuido a una voluntad, es decir, un señorío del querer. Una esfera en la cual reina la voluntad soberana de la persona. El particular en este caso puede valerse de la norma para conseguir sus fines. ¿Qué quiere decir esto? Puede tomar la norma y ponerla en funcionamiento a los efectos de poder contentar su voluntad. A esta teoría se le han hecho diversas críticas. Se ha observado que si bien la voluntad es un elemento esencial del derecho subjetivo en su aspecto dinámico, no lo es tanto en el aspecto estático. El aspecto dinámico como el ejercicio del derecho y el aspecto estático como el goce de ese derecho. Se comprueba con la adquisición de los derechos independientemente de la voluntad del adquirente. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos adquirir derechos sin que tengamos la voluntad de hacerlo. Como se trata de la persona o los derechos que son legados, son transferidos a la persona por nacer. La persona por nacer no tiene la voluntad de adquirirlo, pero aún así lo adquiere. Después hay otras críticas que se apoyan en la noción exclusiva, donde este ejercicio de la voluntad del sujeto puede tornarse en arbitrario o inmoral, lo que no puede ser tolerado. Por lo tanto, no sería justificativo de la existencia de un derecho la posibilidad de que haya un ejercicio arbitrario. Para Yering, lo sustancial del derecho subjetivo reside en la utilidad que le brinda al sujeto. De ahí la definición de los derechos son intereses jurídicamente protegidos y el derecho es la seguridad del goce. El interés, para Yering, no debe ser concebido como un criterio económico, sino del humano, digamos. Pues todo derecho privado existe para asegurar al hombre un bien cualquiera, es decir, satisfacer su necesidad. El destinatario de todos los derechos es el hombre. Esta concepción tampoco ha tenido también críticas. La importancia del fin para calificar o descalificar la noción misma del derecho es una de las críticas. No tenemos, la prerrogativa jurídica no puede ser ejercida sino en conexión con alguna finalidad concreta del sujeto. Y en este sentido, no se infiere que el concepto del derecho se rige se agote en la noción de este interés que tenga el sujeto por conseguir. Yeren dice que el derecho es la seguridad del goce. Se requiere indispensablemente que haya una voluntad para que esa garantía de seguridad exista en el derecho. Tanto las teorías y las reflexiones de Savigny y Eren pusieron, de relieve elementos que no son excluyentes, sino que deben conjugarse para crear un concepto adecuado de derecho subjetivo. Dicen que este derecho subjetivo es un poder del sujeto, una prerrogativa que supone una voluntad que va a actuar. El ordenamiento jurídico le va a imputar este ejercicio del derecho a quien ejerce esa voluntad. El derecho subjetivo lo podemos nosotros conceptualizar como la prerrogativa jurídica reconocida de los sujetos por el ordenamiento jurídico para exigir el comportamiento ajeno tendiente a la satisfacción de un interés humano. No tenemos en cuenta que él puede exigir el comportamiento ajeno, no en el sentido de las obligaciones, como un acreedor le exige a un deudor, sino como el dueño de una cosa exige a otro que respete ese señorío. O como el derecho de un autor de una obra intelectual
pueda exigir que se les respete la propiedad sobre esas ideas, ¿sí? O ese invento. Después, nosotros, dentro de nuestro programa, van a ver que tenemos una concepción individualista del derecho subjetivo. La teoría de Savigny es solo una, digamos, entra dentro de estas concepciones individualistas. Tiene raíces mucho más antiguas, desde el pensamiento de Bon de Savigny. Nos tendríamos que ir a la filosofía. La sociedad, dice Spahn, no es fundamentalmente más que un libro, un puro fenómeno auditivo, una conjunción un acoplamiento de partes que son pensadas como existentes con anterioridad y completamente por sí mismas. Por lo tanto, dice que la sociedad es, digamos, un invento humano. No existe en la naturaleza del hombre, sino que es una invención del hombre. La forma de organizarnos permite y obedece más que nada a que nosotros sigamos tan libres como antes. ¿Qué quiere decir esto? Que se respeten nuestras libertades. Rousseau es uno de los exponentes de esto. Nos dice que hay más fortaleza en cuanto a conservar lo que se tiene a partir del orden social que a tener algo nuevo. Es decir, la sociedad va a existir porque nosotros queremos preservar ese derecho que hemos adquirido, ¿sí? La libertad va a valer sobre la realización, sobre cualquier realización que con ella se obtenga de fin alguno que lo ordene. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía de los valores humanos, o esta filosofía de los valores humanos, coloca la libertad en el rango más elevado. ¿Qué quiere decir? La autonomía de la voluntad de los particulares se va a ir afirmando como la verdadera autoridad en el derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Las leyes imperativas van a tener un retroceso y van a dejar el lugar a las convenciones voluntarias, que quiere decir a estas negociaciones privadas, al ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes. Si ustedes se fijan, hay un principio del derecho que habla de que viene del Código de Napoleón, que dice que las convenciones legalmente establecidas ocupan un lugar para las partes. Es decir, por ejemplo, los contratos funcionan como ley para las partes. En este sentido, vemos que hay una concepción individualista del derecho subjetivo. Las principales, esto nos lleva a hablar de, digamos, un liberalismo. ¿Cuáles serían, dice, las principales consecuencias de ambas? En el orden económico, que el Estado solamente es el Estado que nos va a dar seguridad del respeto de estos derechos, ¿sí? En el orden jurídico-político, el Estado es neutro y no va a tener una intervención dentro de lo que son los valores humanos. Solo va a actuar cuando tengamos, para obtener el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Para mantener el equilibrio en cuanto a las relaciones humanas. En el orden jurídico privado, digamos, como que los derechos subjetivos son instrumentos intangibles. ¿Qué quiere decir? Que se desentienden del bien común y de la función social. ¿Qué quiere decir esto? Solamente van a tener la expansión de los fines individuales en desmedro de otros valores. Bueno, esto sería lo que es la teoría individualista. Después tenemos la teoría negatoria de los derechos subjetivos. Dice que hay críticas doctrinarias y las consecuencias de este individualismo liberal no tarda en generar ideas que van hasta el extremo opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que niegan todo lo legítimo que existe sobre el derecho subjetivo. Dice, es como una doctrina colectiva. Dice que la sociedad no es la mera adición de la mecánica de las partes que subsisten, sino que es más allá de esta adición de las partes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que acá el bien es el bien del conjunto.
y este bien es el que se va a imponer sobre el bien individual. Contrario a la anterior teoría, donde decía que el bien individual era lo que nos iba a llevar a que esto funcione, digamos, que la sociedad funcione. Dice, es como que hay que pensar la sociedad como un organismo biológico donde todas las partes tienen una función particular, pero hacen al todo. Eliminando una, nosotros no podemos existir. Por este camino, digamos, toda la vida va a estar teniendo un fin común, ¿sí? Es decir, toda la vida va a responder a esta necesidad del conjunto. Los antecedentes más lejanos de esta teoría los podemos encontrar en Platón, quien concibía la sociedad como un hombre en grande. Eso dice Zambías. Después podemos encontrar también en Hegel, en Marx, en Comte, en Durkheim, teorías que han llegado al campo doctrinario para, encarar movimientos políticos como el socialismo, el comunismo, el fascismo. También, sin conexión con estos movimientos, aparece Duguid, que no sostiene que en la observación de la realidad social solo se percibe la existencia de una regla de derecho objetivo que se impone a los derechos coordinando y limitando las acciones de estos. Lo cual, dice, descansa en esa noción de función social, lo que nosotros podríamos llamar un poquito del orden público. El hombre, dice, no tiene derechos, pero todo individuo tiene una sociedad, una cierta función que cumplir, y esta tarea y una tarea a ejecutar. Ese es el fundamento de la regla de derecho que se impone a todos. El hombre no tiene el poder de permanecer inactivo, de entorpecer el libre desenvolvimiento de su individualidad, y no tiene el derecho de la inactividad. No tiene derecho de ser libre, tiene el deber social de desenvolverse en su individual y de cumplir su misión social. Las relaciones jurídicas en este caso son supuestos protegidos por el derecho objetivo que prevé las obligaciones a cargo de una persona sin que medie el derecho correlativo de otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el fin solidario, el fin social que le incumbe al sujeto para seguir existiendo. De cualquier modo, por la negación de los derechos subjetivos se llega a una concepción más totalitaria del Estado. ¿Sí? Bueno, después tenemos la concepción cristiana tradicional del derecho subjetivo. Si nosotros recapitulamos un poquito lo que hemos hablado, nosotros tenemos por un lado las teorías individualistas y por otro lado las teorías que niegan ese individualismo, las teorías que sustentan la subjetividad, los derechos subjetivos y las teorías que niegan los derechos subjetivos. En el medio, dice Zambías, de estas ambas posiciones, es posible encontrar una tercera que reconoce el derecho subjetivo en cuanto tiene legítimo. Esta doctrina está influida por la naturaleza social y el fin personal del hombre. Como ya lo dijera Aristóteles, y en la Edad Media apareciera también en Santo Tomás de Aquino. Dice que entre todos los seres no hay otro, desde cierto punto, tan desvalido como el hombre, ni otro que destinado al goce de un bien tan excelente. El hombre cuando nace queda librado al cuidado de sus padres y el crecimiento no lo independiza de los demás. Su subsistencia requiere de una sociedad que lo contenga y dice que la misma indigencia se observa en cuanto a sus necesidades morales. Dice, el lenguaje constituye un precioso instrumento para expresar la inteligencia del sujeto. Dice, estas teorías, dice, estas consideraciones, explican esa tendencia ingénita del hombre a vivir con otros hombres, a vivir en la sociedad. Ese apetito de estar con otros, esa naturaleza social del hombre. Bueno, pero la vivencia esta de la sociedad no es como con ser un presupuesto indispensable, no agota las posibilidades de los hombres. El fin del hombre, dice, no se reduce al colectivo, sino que también tiene un destino personal, tiene que cumplir su fin.
el cual se cumple desenvolviendo sus aptitudes físicas espirituales, y con ello va a alcanzar su realización. Este fin propio no lo va a poder alcanzar ya que es interno en realidad. ¿Por qué? Porque se va manifestando y siempre se va creando. Lo tiene que hacer por medio de la libertad. Por lo cual dice Vermach que toda persona es inviolable en cuanto tiende a su fin, pero no se puede conseguir el fin si no dispone de los medios necesarios. Si la consecución del fin es inviolable, esto exige la facultad inviolable de hacer o obtener que algunas cosas se ordenen al fin como medio de conseguirlo. Esta facultad inviolable es la que se llama el derecho. Entonces, la noción del fin del hombre justifica y jerarquiza el concepto del derecho subjetivo y lo califica en el recto uso de la libertad individual. La necesidad de usar estos medios adecuados para conseguir el fin genera el derecho a la posesión de esos medios, ¿sí? Y el derecho a poder excluir a otra persona. Esos medios son los que nosotros necesitamos para llegar a nuestro fin. De ahí que surge una esfera inconfundible del ser humano que queda resguardada de la injerencia extraña y de la injerencia extraña, dice el libro, de los terceros, obviamente. Bien, Ulpiano también nos hablaba de la justicia en cuanto a darle esta cuestión de darle cada uno lo suyo, que no constituye una receta que nos permita resolver fácilmente cualquier cuestión que se plantee en la atribución de estos bienes para conseguir el fin. Pero sí nos sirve para valorarlos. Es decir, un principio que nos va a orientar de todo el conocimiento jurídico. Estamos hablando obviamente de justicia conmutativa, que ya lo hemos trabajado nosotros. Si ustedes van a las clases anteriores, hemos trabajado sobre justicia conmutativa y justicia equitativa, justicia conmutativa, ¿sí? Acá nosotros, si el hombre, como decía Dewey, careciera de derechos subjetivos y solo es sujeto de deberes, quedaría en el uso y el disfrute de los bienes librado a la inteligencia y alcance que la sociedad asigne a cada individuo para su desempeño. En este caso, esta posición que se ubica Dewey, tendríamos una degradación en cuanto al orden jurídico, ¿sí? Tendríamos que la posición del Estado va a preservar la posición de los bienes y no el sujeto podría tener. La doctrina cristiana tradicional pone en la base de la organización jurídica no la función social, sino el fin del hombre, que está fuera del arbitrio del colectivo. El hombre se le van a reconocer estos derechos solo para obtener satisfacción de sus necesidades y afirmación de su vida, y también para los que integran su entorno. Y la sociedad dice que les debe respetar y hacer respetar esos derechos. El Papa León XIII nos decía: si los ciudadanos y las familias, al formar parte de la comunidad, hacen un auxilio o un estorbo en vez de una defensa, sería más bien aborrecer que desear estar dentro de la sociedad, ¿sí? Bien, en ese sentido, nosotros, recapitulando, tenemos las dos posturas, ¿sí? Tanto el individualista, que nos sostiene que el fin de los derechos subjetivos tiene que ver con la realización o el espíritu del hombre, la negatoria de los derechos subjetivos, donde nos dice que el Estado en realidad es quien es el titular de los derechos subjetivos, y en el medio de las dos vamos a encontrar la teoría cristiana tradicional, donde si bien existen estos fines del hombre para su posible realización, la realización va a suponer que la sociedad relega sus fines. Es decir,
Si nosotros podemos realizarnos y podemos tener, digamos, cumplir nuestro rol en la sociedad, o podemos desarrollar nuestras aptitudes dentro de lo que es la sociedad, podremos cumplir o podremos hacer que esta sociedad avance. ¿Sí? Y en ese sentido, terminamos con estas teorías.